Él nos va a iluminar sobre algo que él conoce muy bien, porque él pertenece precisamente a la fraternidad del corazón de Jesús, sobre la encíclica de nuestro querido Papa Francisco sobre el Sagrado Corazón, que es una encíclica que a todos nos sorprendió. A mí me sorprendió muchísimo, ¿no? Fue una sorpresa muy agradable por parte de Papa Francisco. Un poco lo que me decían esto, ¿no? Pues hablar de la encíclica del Papa, la última, que realmente pues al final ha sido un poco como su testamento espiritual, casi, ¿no? O sea, ha sido como su gran acto de magisterio, el último que él ha hecho, pues ha sido esta encíclica, lo cual yo creo pues que también le da un valor muy grande y también como él dice en uno de los últimos puntos, a partir de esta encíclica, o desde esta encíclica, desde esta reflexión, hay que mirar todo el magisterio que él ha ido haciendo pues, durante su pontificado, ¿no? Tanto la Laudato Si como la Fratelli Tutti, de alguna manera la Dilexit Nos es clave de bóveda de todo el magisterio del Papa Francisco. Así que merece mucho la pena pues leerla, meditarla, reflexionar, aspectos que tiene, que es una verdadera mina. Yo creo que ya es la cuarta, quinta vez que me la leo y sigue sorprendiéndome, cantidad de cosas que tiene pues muy, muy bonitas, ¿no? Y de mucho provecho espiritual también, me parece, ¿no? Para todos nosotros. Bueno, yo entiendo que todos la habéis leído, ojalá que sí, y que si no, pues este es el primer objetivo, la primera tarea de esta charla, es que hay que leerse la encíclica, ¿de acuerdo? Entonces yo pensaba que no tiene mucho sentido simplemente hacer un resumen, pues porque para eso ya os la leéis vosotros, ¿no? Sí que me parecía que podía ser un poco más provechoso pensar la encíclica y sacar algunos textos a partir de un aspecto, ¿no? Que es un poco en el contexto que estamos del jubileo de la esperanza, precisamente, ¿no? Entonces, la idea es un poco relacionar aspectos de la encíclica y del corazón de Jesús, por tanto, con esta virtud de la esperanza, ¿vale? Y algunas reflexiones que a mí me ha suscitado la encíclica y de alguna manera quiero pues, compartir con vosotros, ¿de acuerdo? Este es un poco mi plan, la charla va a tener 4 puntos, por así decirlo, y según un poco los capítulos en los que está dividida la encíclica. Si os fijáis, capítulo primero y segundo van muy juntos, son una especie de radiografía, de análisis de cómo está, por un lado, el hombre y por otro lado la sociedad, ¿no? Luego el capítulo siguiente, el capítulo tercero, ya, o sea, primer punto, por tanto, ¿vale? Análisis, radiografía, diagnóstico, podríamos decir. Siguiente capítulo, medicina, es decir, el corazón de Jesús. Vamos a hacer algunas reflexiones sobre el corazón de Jesús como mensaje de esperanza, ¿vale? De esperanza. Siguiente capítulo, el Papa habla un poco de la relación personal, de la experiencia espiritual y personal que cada uno de nosotros tenemos con el corazón de Jesús, y ahí da mucha importancia a Santa Teresita del Niño Jesús. Entonces yo quiero hablar un poquito de Santa Teresita del Niño Jesús como maestra de la confianza, ¿vale? Y en el último capítulo es toda la dimensión social, comunitaria, ¿no? Que tiene la devoción al corazón de Jesús, y ahí también hablaré un poco pues, de una esperanza para el mundo, el corazón de Jesús como esperanza para el mundo, ¿de acuerdo? Espes mundi, podríamos decir. Bueno, 4 puntos, por tanto, ¿vale? Vamos a empezar por el primero. El corazón de Jesús es la respuesta a nuestra falta de corazón. Esta es un poco la idea que subyace en todo el primer capítulo de la encíclica. Fijaros, si os fijáis, ¿no? Él va haciendo unas reflexiones, el Papa, pues como una especie podríamos decir, de reflexiones de antropología teológica, es decir, se mete a pensar cómo están hoy el hombre, qué le pasa por dentro, ¿no? Y va haciendo pues muchas reflexiones, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pues
piensa que estamos en un mundo líquido, ¿no? Habla, ¿no? De que hay pérdida de los vínculos, ¿no? Que nos faltan muchos vínculos, que falta mucho el sentido de las cosas, por qué hacemos las cosas, que el hombre está muy fragmentado por dentro, también lo dice, toda una serie de, pues eso, ¿no? Que también la sociedad, pues a veces nos hace desarrollar mucho algunas dimensiones, como lo técnico, ¿no? O lo impulsivo, lo instintivo, pero hay otras, como lo afectivo, etcétera, pues que están sin desarrollar. Entonces queda una especie de hombre deformado, ¿no? Herido, y parecido con la sociedad, en general, ¿no? Pues ¿qué dice? Pues que esta sociedad, en el fondo, pues le faltan, al final hay un momento, dice, fijaros, en el número 9, va diciendo, este mundo líquido, es necesario hablar de nuevo del corazón, ¿no? En este mundo en que faltan las convicciones, donde las pasiones nos mueven de un lado para otro, dice, fijaros, modelos de comportamiento bastante difundidos, por desgracia, exasperan la dimensión racional tecnológica, o al contrario, su dimensión instintiva. Punto. Falta corazón. Punto. A mí esa frase tan corta me llama poderosamente la atención, ¿no? Dice, falta corazón. Este es como el diagnóstico que hace el Papa, de nuestra sociedad y de cada uno de nosotros, ¿no? Nos falta vivir desde lo profundo, desde el centro, desde el corazón. Y esto con un matiz, que también el Papa lo apunta un poco, pero yo creo que podemos abundar, ¿no? Que es que en esta falta de corazón se nota mucho que hay una falta de esperanza. Y es verdad, ¿no? O sea, el Papa habla, por ejemplo, dice, antirrazón es una sociedad cada vez más dominada por el narcisismo y la autorreferencia. Finalmente llegamos a la pérdida del deseo, porque el otro desaparece del horizonte y nos encerramos en nuestra mismidad sin capacidad de relaciones sanas. Esto de la pérdida del deseo, en el fondo, está apuntando a esto, ¿no? A una falta de esperanza que tenemos, porque el deseo es lo que sostiene la esperanza. La esperanza es alcanzar algún bien que deseamos y aún no tenemos, algún bien posible de alcanzar, ¿no? Eso es lo que nos mueve, esa es la esperanza. La esperanza es el motor de la vida humana, uno estudia porque espera tener una formación, un título, si no, no estudiaríamos, ¿no? Y así, Bueno, pues la pérdida del deseo, y es verdad, cuánta apatía hay muchas veces, de pues perder la ilusión por todo, por prosperar, por madurar, por construir relaciones sanas, ¿no? Por construir una familia. Yo creo que hay dos síntomas que se nota mucho esta pérdida de la esperanza en nosotros, en cada uno, digamos, y en la sociedad, ¿no? Y es, por ejemplo, fijaros, la gran preocupación que tiene la Iglesia porque faltan vocaciones. ¿Y eso por qué es? Bueno, pues en gran parte porque nos falta esperanza. Uno no se hace sacerdote o no construye una familia cristiana si no tiene verdadera esperanza de que con ello puede ayudar a otros y puede ser feliz. Pero no solo es en la Iglesia, faltan vocaciones en el mundo, faltan vocaciones a médicos, faltan vocaciones a cualquier actividad que sea vocacional, pues te lo dicen, faltan vocaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque los corazones no tienen esperanza. Y por otro lado, nos faltan hijos. Y estamos en un verdadero invierno demográfico, también democrático, pero demográfico, ¿no? Es verdad que, ¿por qué no tenemos más hijos como sociedad? Porque no hay esperanza de que podamos dejarles un mundo mejor, porque no tenemos esperanza, pues sin duda es una de las causas, me parece, ¿no? Entonces, esta falta de esperanza, tanto en los corazones como en las sociedades. Fijaros, hay un punto precioso que es el número 28. En el número 28 me parece
de la encíclica. Si lo tenéis, ojalá lo podéis ir siguiendo. Me parece que de alguna manera resume un poco lo que nos quiere presentar en toda la encíclica. Dice, fijaros, nuestras comunidades, solo desde el corazón, lograrán unir sus inteligencias y voluntades. Lograrán unir sus inteligencias y voluntades diversas y pacificarlas, para que el Espíritu nos guíe como red de hermanos, ya que pacificar es también tarea del corazón. El corazón de Cristo es éxtasis, es salida, es donación, es encuentro. En Él nos volvemos capaces de relacionarnos de un modo sano y feliz y de construir en este mundo el reino del amor y la justicia. Qué bonito, ¿eh? O sea, en el corazón de Cristo somos capaces de construir en este mundo el reino del amor y la justicia. Y aquí viene la gran frase. Nuestro corazón, unido al de Cristo, es capaz de este milagro social. Nuestro corazón, unido al de Cristo, es capaz de este milagro social. ¿Qué nos está diciendo el Papa? Mirad, en una dimensión individual nos falta corazón. En una dimensión social estamos en un mundo sin corazón. O dicho de otra manera, nuestros corazones están heridos, frágiles, son débiles. ¿Cómo podemos sanar el corazón de cada uno y el corazón de nuestra sociedad? Solo unidos al corazón de Cristo. Esta es la idea, ¿de acuerdo? Esta es como la presentación de toda la encíclica que nos hace el Papa. Es un diagnóstico, una radiografía, ¿verdad? Y presentar la medicina. Solo el corazón de Cristo. Nuestro corazón unido al de Cristo es capaz de este milagro social, de construir en el mundo un reino de amor y de justicia. ¿Vale? Bueno, pues vamos a abundar un poquito en esta idea entonces, pensando desde este ángulo. O sea, claro, ya digo, la encíclica da muchísimo de sí, Podríamos pensarla pues desde el ángulo de la caridad, por ejemplo, pues es lo más propio, ¿no? El corazón de Cristo pues es símbolo de caridad, de amor, ¿verdad? Por todos nosotros, pues sin duda, pues ahí tendríamos no una charla, sino pues todo un curso, ¿no? Podríamos pensarla también desde el punto de vista de la fe, y es verdad, porque en el corazón de Cristo se nos manifiesta, se nos revela el amor que Dios nos tiene, y eso se acoge por la fe, ¿verdad? Pues también podríamos pensarlo ahí. Yo quiero detenerme desde el punto de vista de la esperanza, porque, efectivamente, estamos en el contexto de un año jubilar de la esperanza. Vamos entonces a entrar, fijaros, en lo que os decía, ¿no? Santo Tomás de Aquino explica que la esperanza tiene como dos dimensiones. Cuando uno espera pues un bien que no tiene, un bien posible de alcanzar, aunque a lo mejor sea difícil, pero cuando uno espera, pues hay una dimensión que es más objetiva. Esperamos alcanzar algo, un bien, que nos llene, que nos construya, que nos aporte, ¿verdad? Pero por otro lado, en la esperanza también hay una dimensión subjetiva, en la que uno se apoya en alguien o en algo para alcanzar ese bien. Es decir, yo espero pues poder sacar un doctorado, ¿de acuerdo? Es un bien, pero es un bien arduo, hay que trabajarlo, ¿no? Bueno, te apoyas en otras personas, y para eso tienes un director de tesis, y para eso tienes unos profesores, y son tu auxilio, digamos, para ayudarte a alcanzar ese bien. ¿Se entiende, no? Son como dos dimensiones. A una la podemos llamar más propiamente esperanza, lo que se espera, el objeto de la esperanza, pero también tiene como ingrediente esta confianza personal en personas que te ayudan a alcanzar ese bien. ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno, esto es, lo explica Santo Tomás, ¿no? Cuando explica la esperanza. Fijaros que es muy bonito porque en estas dos dimensiones de la esperanza
la devoción al corazón de Jesús nos ayuda a profundizar. Me explico. Paray-le-Monial. Todos sabéis que es un pueblecito de Francia, donde se apareció el corazón de Jesús, Jesucristo, se apareció a una monja salesiana, a Santa Margarita María de Alacoque, y le mostró su corazón, como un símbolo del gran amor que tiene pues, el Señor por la humanidad. He aquí ese corazón que tanto ha amado a los hombres y que no recibe a cambio más que ingratitudes y menosprecios. Al menos tú, ámame, ¿no? La primera petición es de amor, ¿verdad? Pero es muy bonito que si abundamos en estas profecías, que al fin y al cabo es una profecía, ¿no? Unas apariciones, se entienden siempre pues que no dicen nada nuevo que no esté en el Evangelio. Está todo en el Evangelio, ¿verdad? La devoción al corazón de Jesús tiene sus raíces en el Evangelio. Y el Papa lo explica muy bien, cómo pues, está presente ya en el Evangelio y cómo durante la historia de la Iglesia pues, se ha ido profundizando por los santos padres, los místicos medievales, etc., ¿no? Pero hay un momento, en el siglo XVII, en que el Señor, en su providencia, quiere pues, usar a Santa Margarita María y a San Claudio de la Colombière, pues como voceros para decir al mundo, para que esta devoción se haga pública y universal, ¿verdad?, en la Iglesia entera. Bueno, entonces, el corazón de Jesús es muy bonito porque a Santa Margarita, además de esas grandes revelaciones, le dice varias veces, o sea, no las he contado, pero son muchas. Dice, no tengas miedo, al final mi corazón reinará a pesar de sus enemigos. Y se lo dice en varias ocasiones. Si leemos los escritos de Santa Margarita, esta promesa del reinaré, del reinará, mi corazón reinará, pues está en varios sitios. Voy a leer alguno, a ver, porque siempre es bonito, ¿no? Por ejemplo, dice... Escribe Santa Margarita, ¿vale? Dice, no es por ventura bastante el placer que experimento en medio de mis amarguras, al ver que esta devoción se insinúa y se sostiene por sí misma, a pesar de las contradicciones que Satanás suscita contra ella, reinará a pesar de sus enemigos, y se hará dueño de los corazones que quieren poseer, porque el fin principal de esta devoción es llevar las almas al amor. Hay una promesa, reinará a pesar de sus enemigos. En otra carta, al padre Croisset, dice, no deben sorprendernos las contradicciones y oposiciones que el demonio nos suscitará. En fin, yo creo que se cumplirán aquellas palabras que hacía oír de continuo al oído del corazón de su indigna esclava, dice Santa Margarita, ¿no? De continuo el Señor me hacía oír estas palabras. Entre las dificultades y oposiciones que fueron grandes en los principios de esta devoción. Palabras de Jesús. Yo reinaré a pesar de mis enemigos y de cuantos se opongan a ellos. Esta es la promesa del reinaré de nuevo, ¿no? O otro texto de Santa Margarita. Fijaros, que este ya cobra una dimensión aún más social, ¿no? Cuando le habla del rey de Francia, fijaros, dice... He aquí las palabras que oí del Señor referentes a nuestro Rey. Haz saber a mi hijo mayor de mi sagrado corazón que si como se obtuvo su nacimiento temporal por la devoción a los méritos de mi sagrada infancia, así alcanzará su nacimiento a la gracia y a la gloria por la consagración que haga de su persona mi corazón adorable, que quiere alcanzar victoria sobre el suyo y por su medio sobre los grandes de la tierra, quiere reinar en su palacio y estar pintado en sus estandartes y grabado en sus armas, para que queden triunfantes sobre todos sus enemigos. ¿Veis? ¿Veis que la promesa del reinaré como que tiene como varios sentidos, ¿no? Santa Margarita lo aplica pues eso, ¿no? Al reino, a que esta devoción triunfe en la Iglesia, ¿no? Que las dificultades que iba encontrando pues se vayan superando, a que triunfe en el corazón de cada uno de nosotros, que entre el amor de Cristo en nuestro corazón, es el reinaré, ¿no? Reina en nuestros corazones,
pero también a que triunfe, fijaros, en los palacios de los poderosos, que sea pintado en sus estandartes, ¿no? Dice el Señor a Santa Margarita, ¿no? Digamos, de los grandes de la tierra, que reconozcan también pues, el amor del corazón de Cristo. O sea que ahí queda este tema del reinaré, ¿no? Como una promesa que nos da esperanza. ¿De acuerdo? Y por otro lado, esta dimensión, lo que esperamos, el reino de Cristo. Pero por otro lado está San Claudio de la Colombia. Es muy bonito de la encíclica, yo creo que esto no se había dicho así hasta ahora, vamos, es muy claro que es así, ¿no? Pero el Papa lo ha explicado muy bien, que todo el misterio de pareilemonial no es solo lo que Santa Margarita recibe, escucha, esto al fin y al cabo pues es un carisma, que es un don para la Iglesia y que pues todos escuchamos. Pero todo carisma tiene que ser interpretado pues por la jerarquía, por así decir, ¿verdad? Tiene que ser, pues sí, la teología, la jerarquía, al final pues los sacerdotes, los obispos, el Papa, son los que juzgan de los carismas, ¿verdad? Bueno, pues efectivamente el Señor puso al lado de Santa Margarita a San Claudio de la Colombière, sacerdote, ¿no? Y fijaros, ¿no? Porque dice, vamos a ver si encuentro el número, ¿no? Pero dice muy bonito el Papa cómo la experiencia de San Claudio es fundamental para entender la devoción al corazón de Jesús, pues tal como el Señor providencialmente nos la ha ido haciendo ver, ¿no? A partir de Paré. Fijaros, ¿no? Dice: él tuvo un papel esencial en la comprensión y difusión de esta devoción al Sagrado Corazón, pero también en su interpretación a la luz del Evangelio. ¿Veis, no? Es el carisma de Santa Margarita interpretado por San Claudio, en parte, ¿no? Y de alguna manera pues se entendieron muy bien, San Claudio vio que eso era de Dios y por eso se dedicó a difundirlo. San Claudio, fijaros, entonces lo que dice el Papa: si bien algunas expresiones de Santa Margarita, mal entendidas, podían dar lugar a confiar demasiado en los propios sacrificios y ofrendas, San Claudio evidencia que la contemplación del corazón de Cristo, si es auténtica, no provoca complacencia en un obismo o vanagloria en experiencias o esfuerzos humanos, sino un indescriptible abandono en Cristo que llena la vida de paz, de seguridad y decisión. Es una confianza en Cristo, ¿verdad? San Claudio nos hace entender que si nosotros vamos a ser devotos del corazón de Cristo, ¿no? Si vamos a ser santos, no es porque nosotros vayamos a hacer sacrificios o vamos a hacer buenas obras, no. Radicalmente es porque confiamos en que Dios nos va a ayudar a alcanzar la santidad o nos va a ayudar a alcanzar el reino de Cristo. Es Cristo, sus méritos, su ayuda, su auxilio, ¿no? Es esa confianza, es esta dimensión más subjetiva de la esperanza, ¿no? Pero supongo que conocéis, hay una célebre oración de San Claudio, se llama el acto de confianza, la cita el Papa, es preciosísima, merece la pena rezarla 1000 veces, fijaros cómo va diciendo, ¿no? Dice: estoy tan convencido, Dios mío, de que velas sobre todos los que esperan en ti, y de que no puede faltar cosa alguna al que de ti aguarda todas las cosas, que he determinado vivir de ahora en adelante sin ningún cuidado, descargando en ti todas mis solicitudes. Entonces va diciendo, ¿no? Que esperen otros en la cantidad de sus buenas obras, en la aspereza de sus penitencias, ¿no? Va diciendo que esperen en lo que quieran. En cuanto a mí mismo, solo espero en el Señor, ¿no? Dice: no por esto o no por mis pecados perderé la esperanza, antes la conservaré hasta el postrer suspiro de mi vida, y vanos serán los esfuerzos de todos los demonios para arrancármela. Que otros esperen la dicha de sus riquezas o de sus talentos, que descansen en la inocencia de su vida, o en la aspereza de su penitencia, o en la multitud de sus buenas obras, o en el fervor de sus oraciones. Todo esto son cosas buenas, ¿verdad?
pero no son el motivo final de nuestra esperanza. El motivo más fuerte de nuestra esperanza, en cuanto a mí, toda mi confianza se funda en mi misma confianza, es decir, en Jesús. En Jesús, que me ha dado esa confianza, ¿no? Así seguro estoy de ser eternamente bienaventurado, porque espero serlo firmemente, y porque tú, Dios mío, eres de quien lo espero. De alguna manera, San Claudio dice, te espero a ti, a Dios, podemos decir la santidad, el reino, todo eso son lo que esperamos. Pero ¿de quién lo esperamos? ¿De nosotros? No, sino de Dios. Y esa es la confianza que nosotros tenemos en Dios. ¿Se entiende, verdad? Un poco es como esta doble dimensión, ¿no? Entonces, ¿Nos puedes decir el número de esa sí, perdón, este es el 126, ¿me acuerdo? Está en el 126. Entonces es muy hermoso que en toda la experiencia de parelemonial, por Santa Margarita con aquello del reinaré, y por San Claudio con esto de la confianza, ya está, de alguna manera, toda la virtud de la esperanza como renovada. Nos puede ayudar mucho a vivir la virtud de la esperanza, vivir esto, vivir de la confianza en el Señor, como San Claudio, y vivir con la esperanza del reino, de que el corazón de Jesús va a reinar, como Santa Margarita. Bueno, pero aquí lo queda todo, porque Dios en su providencia pues sigue guiando a la Iglesia, ¿no? Y nos sigue haciendo profundizar en todas las maravillas, ¿no? que hay, ¿no? en su corazón. Entonces, providencialmente, ¿no? El Señor pues, nos envió a Santa Teresita del Niño Jesús, muy especialmente, como maestra de confianza, de la confianza. Esto ya es en el siglo XIX, ¿verdad? O sea, han pasado siglos, ¿no? Pero el Señor siempre envía santos, muy especialmente, ¿no? Pues para hacernos profundizar, ¿no? Para enseñarnos, para extender aspectos, pues, de la revelación, ¿no? Y esto de la confianza, pues muy especialmente la maestra Santa Teresita del Niño Jesús. Sabéis que el Papa también escribió una carta que se llama justo así, «C'est la confiance», es decir, es la confianza y nada más que la confianza lo que nos llamará al amor. Es una cita de Santa Teresita, ¿no? Y es una carta preciosísima, que también os recomiendo que la leáis, en que explica un poquito el camino que Santa Teresita, el caminito, decía ella, ¿no? Pues de vivir la vida espiritual, Santa Teresita del Niño Jesús. Fijaros un punto que dice el Papa, ¿no? En el punto número 90, vuelvo un poco para atrás, pero así lo entendemos mejor. Dice, ante el corazón de Cristo es posible volver a la síntesis encarnada del Evangelio. Fuertes palabras, Ante el corazón de Cristo es posible volver a la síntesis encarnada del Evangelio. Y vivir aquello que propuso hace poco tiempo atrás, recordando a la entrañable Teresita del Niño Jesús. La actitud más adecuada es depositar la confianza del corazón fuera de nosotros mismos, en la infinita misericordia de un Dios que ama sin límites y que lo ha dado todo en la cruz de Jesucristo. Este es como el mensaje que nos dice Santa Teresita, ¿no? O sea, la actitud más adecuada es poner la confianza no en nosotros mismos, no en nuestros recursos o nuestras capacidades, sino fuera de nosotros, en el corazón de Jesús, ¿vale? Y por eso, en el punto número 133, os estoy haciendo así de moveros, muy bien. En el número 133, el Papa nos dice, Santa Teresita del Niño Jesús respiró la enorme devoción que inundaba Francia en el siglo XIX. Esto lo tenían, gracias a Dios, ¿no? Estaba pues en toda la Iglesia. Pero dice que es verdad que ella, dice en la última frase, su devoción tomó algunas características propias. Y tiene mucho que ver con esto de la confianza, ¿de acuerdo? Fijaros, ¿no? En un momento dice, tú sabes bien, el siguiente punto, que yo no veo al Sagrado Corazón como todo el mundo. Yo pienso que el corazón de mi esposo es solo para mí, el mío solo para él. Y en la soledad, le hablo en la soledad, este delicioso
corazón a corazón en la espera de llegar a contemplarlo un día en el cielo, ¿no? Es este corazón a corazón en la esperanza. Y entonces, fijaros, ¿no? ¿Qué tiene de especial el camino de la infancia espiritual? Este es un poco lo que Santa Teresita nos ha enseñado, ¿no? Doctora de la Iglesia, os recuerdo, la nombró el Papa Juan Pablo II, ¿no? Pues tiene esto, mirad, su principal descubrimiento es entender que Dios, sobre todas las cosas, o por decirlo así, es todopoderoso, lo sabe todo, es omnisciente. Todos estos son atributos de Dios, ¿verdad? Pero el atributo que más le llama la atención a Teresita es que Dios es misericordia. Misericordia. Fijaros, dice el Papa en el número 136. Quizá el texto más importante para comprender el sentido de su devoción al corazón de Jesús, la de Santa Teresita, es una carta que escribió a su amigo Maurice Bellier, que era un seminarista, luego un sacerdote. Fijaros, qué gran texto de Santa Teresita. Dice: cuando veo a la Magdalena adelantarse en presencia de numerosos invitados y regar con sus lágrimas los pies de su maestro adorado, a quien toca por primera vez, siento que su corazón ha comprendido los abismos de amor y de misericordia del corazón de Jesús. Esto es lo que ha hecho Santa Teresita también. Ella lo dice en la Magdalena, pero es un poco lo que tenemos que entender todos, ¿no? Comprender los abismos de amor y misericordia del corazón de Jesús. Y que por más pecadora que ella sea, ese corazón está dispuesto no solo a perdonarla, sino incluso a prodigarle los favores de su intimidad y a elevarla hasta las más altas cumbres de la contemplación. Qué bonito esto, ¿no? O sea, Santa Teresita, o la Magdalena, se sabe muy pecadora, han salido de ella 7 demonios, ¿verdad? Pero aún así ha entendido los abismos de amor y misericordia del corazón de Jesús. Por más pecadora que ella sea, sabe que el Señor no solo le va a perdonar, sino que le va a hacer una gran santa, una grandísima santa. Pero no por ella, sino por el Señor, por la misericordia. Y por eso es la confianza, ¿no? Es el apoyo. Por eso la esperanza se representa con un ancla, porque es el ancla que nos sujeta, nos apoya a un punto firme. ¿Cuál es el punto firme en el camino de la santidad? El corazón de Jesús. Eso es lo que entiende la Magdalena. Fijaros, querido hermanito, desde que se me ha concedido a mí también comprender el amor del corazón de Jesús, le confieso que he desterrado todo temor de mi corazón. El recuerdo de mis faltas me humilla, pero me lleva a no apoyarme ya en mi propia fuerza. ¿Entendéis? O sea, por muchas faltas que yo tenga, que las tenemos, y a veces gordas, ¿verdad? Y muy gordas incluso, ¿verdad? Pero esto nos humilla, pero no nos quita la esperanza, sino que nos ha de ayudar a apoyarnos en el corazón de Jesús. No apoyarme más en mis propias fuerzas, que no son más que debilidad, pero sobre todo ese recuerdo me habla de misericordia y de amor. O sea, en este texto está todo cómo Santa Teresita entiende la devoción al corazón de Jesús, ¿no? Y la marca que ella le imprime, tan importante para un mundo como el nuestro que está lleno de miserias. Cada uno de nosotros estamos llenos de miserias, por desgracia, ¿verdad? Porque quien, pues, más que menos, pues, ha tenido sus heridas, sus traumas, su infancia difícil, a lo mejor, cuantísimas veces las familias de hoy, ¿verdad? Pues están tocadas, rotas, si no rotas, ¿verdad? Y todo eso nos llena, y lo tenemos que vivir así, desde una profunda humildad, nos llena de miserias, pero no nos quita la esperanza, al revés, nos hace poner nuestra confianza totalmente en el corazón de Cristo, en la misericordia del corazón de Cristo. Esto es lo que nos enseña Santa Teresita, por así decir, ¿no? Y es muy bonito porque ha tenido un recorrido en la historia de la Iglesia muy grande esto, O sea, después de Santa Teresita ha habido más de una y más de dos
grandes confidentes del corazón de Jesús, que lo que nos han enseñado es a poner en el centro la misericordia. Bueno, el Papa mismo, ¿verdad? El Papa Francisco, una de sus primeras cosas que hizo, que fue convocar un jubileo extraordinario de la misericordia, ¿verdad? O sea, enseñarnos a que ante nuestras miserias lo que tenemos que hacer es acogernos a la misericordia del corazón de Jesús, ¿de acuerdo? Este es como, bueno, fijaros, Santa Faustina Kowalska, ella lo dice, si leéis el diario, dice que lo que el Señor le pide es desarrollar lo que inició Santa Teresita. Muy hermoso. Y por eso toda la devoción a la divina misericordia, que nace en Santa Faustina, ¿de dónde nacen esos rayos de luz? Del corazón de Cristo, ¿verdad? Toda la devoción a la divina misericordia no es más que desarrollar este aspecto de la devoción al corazón de Cristo. Y en lo que tiene que ver con la esperanza, se desarrolla sobre todo la confianza. ¿Cuál es la gran invocación que se hace a la divina misericordia? Jesús, en ti confío. ¿Verdad? O sea que es muy hermoso, ¿no? Como esa unidad que tiene toda la providencia de Dios, ¿no? Y por dónde nos va llevando. Bueno, me queda el último punto, y acabamos, y luego hablamos un poquito de lo que veáis, ¿no? Y es me parece muy importante, ¿no? El Papa, ¿no? Es sobre todo el último capítulo, ¿no? En el último capítulo el Papa nos dice que la Iglesia tiene que vivir la devoción al corazón de Cristo no solo desde la experiencia espiritual personal, de corazón a corazón, que esto es muy importante, la confianza en la misericordia, pero que también hay que vivirla desde el compromiso comunitario y misionero. O dicho de otra manera, la devoción al corazón de Jesús tiene una dimensión social, ¿verdad? O dicho de otra manera, que dice el Papa, si nos tomamos en serio el corazón, esto tiene consecuencias sociales, dice el Papa, ¿no? O sea, si nuestro corazón lo unimos al corazón de Jesús mediante la confianza en su misericordia, esto necesariamente va a repercutir en nuestras relaciones con otros. Sociales no significa solo, no sé, la política, no, significa nuestras comunidades, en la parroquia. La parroquia es una pequeña sociedad, ¿verdad? La familia es la célula básica de toda sociedad. Una comunidad religiosa, pues también es una pequeña sociedad. Una ciudad, un barrio, un ayuntamiento, un país, una nación, el mundo entero, ¿verdad? Todo eso tiene que ser transformado por la devoción al corazón de Jesús, por la misericordia del corazón de Jesús. Esto da de sí, ¿no? Porque en el fondo es lo que nos dice, fijaros, lo que nos dice el Papa. Vamos a leer el número 182, ¿vale? El número 182. Esto es lo que Juan Pablo II llamaba la civilización del amor. La civilización del amor, fijaros. Cuando habla del sentido social de la reparación al corazón de Jesús. Dice, San Juan Pablo II explicó que entregándonos junto al corazón de Cristo, sobre las ruinas acumuladas por el odio y la violencia se podrá construir la tan deseada civilización del amor, el reino del corazón de Cristo. Es una cita de Juan Pablo II. Sobre las ruinas acumuladas por el odio y la violencia, se podrá construir la tan deseada civilización del amor, el reino del corazón de Cristo. Esto ciertamente implica que seamos capaces de unir nuestro amor filial a Dios con el amor al prójimo. Pues bien, esta es la verdadera reparación pedida por el corazón de Cristo. Junto con Cristo, sobre las ruinas que nosotros dejamos en este mundo por el pecado, se nos llama a construir la civilización del amor. Muy hermoso esto, ¿no? O sea, el Papa nos invita a que seamos devotos del corazón de Jesús y a que esto tenga consecuencias
sociales, ya digo, familiares, parroquiales, ¿verdad?, en nuestras comunidades, ¿no? Y finalmente, pues también nacionales o mundiales. Hay que creer que es posible este milagro social, dice el Papa, ¿no? Es cierto que hay pecados, el Papa en el 183 explica, ¿no?, que tienen una dimensión como muy fuerte, que casi se convierten en estructuras y que impiden pues, que se desarrolle en los corazones pues, la vida espiritual. Y uno lo piensa, ¿no? O sea, es clarísimo, o sea, hay que ver el mundo, yo qué sé, la facilidad que tenemos con esto, pues a cuántos jóvenes les mata la pornografía, por ejemplo, ¿no? Esto es una estructura de pecado prácticamente, ¿no? Y les impide, ¿no?, crecer en la vida espiritual, ¿no? La facilidad de acceso a la pornografía, ¿no?, por ejemplo, ¿no? Bueno, es verdad, estos son como estructuras de pecado, pero todo eso no quita a que el amor que tenemos al corazón de Cristo y la confianza en su misericordia pueda ir transformando estas cosas y superando estos obstáculos, ¿de acuerdo? Dice, fijaros, no es solo la norma moral lo que nos mueve a resistir ante las estructuras sociales alineadas, sino el amor del corazón de Jesús es lo que nos mueve a propiciar un dinamismo social que restaure y construya el bien. La conversión del corazón es lo que impone la obligación de reparar las estructuras, ¿vale? Solo si nos dejamos tocar el corazón por la misericordia de Dios, entonces podremos reparar verdaderamente estas estructuras, ¿no? Es nuestra respuesta al corazón amante de Cristo que nos enseña a amar al prójimo. ¿Entendéis, verdad? Esto es muy, muy hermoso, Dice Juan Pablo II, y cita al Papa Francisco: para construir la civilización del amor, la humanidad actual tiene necesidad del corazón de Cristo. Es decir, aquello que Santa Margarita dice que el Señor le repetía de continuo al oído, ¿no? El reinaré a pesar de mis enemigos, ¿verdad? Pues ese reinaré es la civilización del amor, ¿no? Y para que construir esto necesitamos al corazón de Cristo, ¿verdad? Necesitamos que se vayan transformando pues todas las estructuras sociales que incitan a veces o impiden la santidad, ¿no? Incitan al pecado o impiden la santidad, ¿no? Fijaos que es muy bonito esto de esta dimensión social, porque también ha tenido un gran desarrollo en la Iglesia. Esto, Santa Margarita recibe esa promesa, ¿no? Pero por ejemplo, San Claudio de la Colombier, el Beato Padre Hoyos, también la recibe para España, ¿no? Reinaré en España con especial veneración a pesar de todos los enemigos, ¿no? Y gracias a esta promesa, durante sobre todo el siglo XIX y el XX, se generó en la Iglesia una dinámica preciosa de empezar a consagrar al corazón de Jesús pues diversas entidades. Por ejemplo, de las primeras cosas que se hizo fue consagrar la Iglesia al corazón de Cristo. Lo dice el Papa Pío IX, en 1875. Se consagró la Iglesia entera como sociedad sobrenatural, ¿no? Como cuerpo místico de Cristo, se consagró al corazón del Señor, ¿no? También, algo más tarde, se consagró el mundo. Lo hizo el Papa León XIII. Pidamos que el Papa León XIV lo recuerde y lo renueve, ojalá, ¿verdad? El León XIII consagró el mundo entero al corazón de Jesús. En 1899 escribió una encíclica que se llama la Annum Sacrum, en la que explicó esto. Explicó que para que el mundo cambie necesitamos al corazón de Jesús. Y por eso lo consagró el mundo entero al corazón de Jesús. Y así se consagraron cantidad de congregaciones religiosas que tienen en su nombre, ¿verdad?, del corazón de Jesús o del Sagrado Corazón, ¿verdad? O la misma compañía de Jesús, el Papa habla de ello en varios puntos de la encíclica, ¿no? Se consagró como tal al corazón de Jesús,
para renovar su espíritu y difundir la devoción al corazón de Jesús por el mundo entero, ¿no? Las familias, el padre Mateo Crowley fue uno de los grandes apóstoles de entronizar el corazón de Jesús en las familias, es decir, poner la confianza de que esta familia se va a salvar y un día estaremos reunidos todos juntos en el cielo, en la misericordia del corazón de Cristo, ¿de acuerdo? Y esto fue, pero bueno, millones de familias que se han consagrado, gracias a Dios siguen consagrándose. El otro día yo hice la consagración de 15 familias al corazón de Cristo, se llevaron pues su imagen para ponerla en el salón de casa, ¿no? Y eso pues es en la sociedad, es una repercusión social, familiar en este caso, ¿no? De esta promesa del reinaré. Y en las naciones, pensar en el Cerro de los Ángeles. ¿Qué es el Cerro de los Ángeles? Sino ese altar, ese monumento en el que España entera quedó consagrada al corazón de Cristo, ¿verdad? Bueno, esto tiene una fecundidad inmensa, inmensa, ¿no? Y uno lo puede pensar, ¿no? O sea, gracias a la consagración del Cerro de los Ángeles, pues tuvimos la cantidad de mártires que tuvimos, por ejemplo, en el 36, ¿no? Y así, ¿no? O sea, la providencia de Dios es muy misteriosa, ¿no? Y uno puede intuir, ¿no? Por dónde van las cosas, ¿no? No se puede hacer una línea muy clara a veces, pero sin duda que todo este acercarse y ponerse al amparo del corazón de Cristo en la historia, pues ha dado una gran fecundidad, hasta, fijaros, ese grito que decían los mártires de ¡Viva Cristo Rey! Está íntimamente unido a la devoción al corazón de Jesús. Pero es por esto. En el fondo es la dimensión social que tiene la devoción al corazón de Jesús. Y por eso el Papa Pío XI creó una fiesta que celebramos todos los años, que es a Cristo Rey, ¿verdad? Y en la que pidió que se renovaran, todos los años el Papa pidió que en la fiesta de Cristo Rey se renovara la consagración al corazón de Jesús. Y uno dice, bueno, pero ¿no son dos cosas distintas? Sí, son dos acentos distintos, pero estamos en lo mismo en el fondo. Es muy, muy hermoso si lo pensáis, ¿no? Pensando así, en nuestro calendario litúrgico, ¿qué fiestas de Cristo hay que no se refieran a momentos de su vida? No hay tantas, La Navidad es el nacimiento, la Pascua es la... Bueno, esto es lo más importante, ¿no? Pero hay algunas fiestas en el calendario litúrgico que nos hablan de aspectos del misterio del corazón de Jesús, de Jesús, ¿no? Una es el corazón de Jesús, Sagrado Corazón. Otra es Cristo Rey y otra es la Divina Misericordia. Es muy hermoso, ¿veis? Están íntimamente unidas estas tres devociones, ¿no? De alguna manera, Cristo Rey nace de la dimensión social al corazón de Jesús y la Divina Misericordia nace de la confianza personal de corazón a corazón que nosotros tenemos con el corazón de Cristo, ¿no? Nos dejamos transformar por la misericordia, ¿de acuerdo? ¿Veis qué bonito? Cómo se va, bueno, digamos, desplegando el misterio del corazón de Jesús a lo largo de la historia y cómo la Iglesia nos lo va haciendo vivir en todos sus aspectos, ¿no? Ya digo, pues especialmente nos estamos fijando en esto de la esperanza, ¿no? La confianza y el poder esperar en que esto va a transformar el mundo, ¿no? Hay un texto que me ha encantado del Papa Francisco, a ver si lo encuentro. En la bula Spes non confundit, la bula con la que convocó el Jubileo de la Misericordia. Fijaros, dice: además de la esperanza que nos da la gracia de Dios, también estamos llamados a redescubrirla en los signos de los tiempos que el Señor nos ofrece. O sea, la esperanza nos la da la gracia, y vivimos en confianza, pero también tenemos que descubrirla en los signos de los tiempos. Como afirma el Vaticano II, es deber permanente de la Iglesia escrutar a fondo los signos de la época
e interpretarlos a la luz del Evangelio, de forma que acomodándose a cada generación pueda la Iglesia responder a los perennes interrogantes de la humanidad sobre el sentido de la vida presente y de la futura. Por eso es necesario poner atención a todo lo bueno que hay en el mundo, para no caer en la tentación de considerarnos superados por el mal y la violencia. Qué importante esto para no perder la esperanza, ¿eh? Poner la atención a todo lo bueno que hay en el mundo. Fue precioso, ¿no? Cuando el Papa salió el otro día al balcón, una de las primeras cosas, bueno, dijo dos cosas fundamentales, al menos a mí se me quedaron. Dios os ama a todos, nos ama a todos incondicionalmente, y el mal no prevalecerá, ¿verdad? No caigamos en la tentación de considerarnos superados por el mal y la violencia. Cuando uno ve en este mundo, no se trata de cerrar los ojos y pensar, no, todo va bien, no. O sea, el telediario es el telediario y sale lo que sale, ¿eh? Y no está bien. Pero el mal no prevalecerá. ¿De acuerdo? Tenemos esa promesa que está en el Evangelio y que está en el parelemonial, ¿verdad? En Santa Margarita, el reinaré a pesar de mis enemigos, ¿no? Y que el Papa nos invita a redescubrirla en los signos de los tiempos, ¿no? Yo pienso, ¿no? Esto ya son consideraciones mías, ¿no? Pero pienso que un signo de los tiempos inmenso, pues es la cantidad de capillas de adoración perpetua que hay. Es una maravilla. Vas a una ciudad, enseguida puedes ir a un lugar, ¿no? 24 horas está ahí adorándose el Santísimo. Esto no había pasado en la historia de la Iglesia jamás. Y lo tenemos ahora. Eso me parece un verdadero signo de los tiempos, ¿eh? Y es precioso, ¿no? O sea, lo digo porque en la parroquia de Santo Domingo, en Alcorcón, en la que yo estoy, pues tenemos esa suerte. Y uno como sacerdote ve por dentro el bien que hace, ¿no? Cómo va transformando los corazones, ¿no? Es algo impresionante, ¿eh? O sea, que veamos todos esos signos que el Señor nos va poniendo de bien y de esperanza, ¿eh? Que nos ayuden a entender que nuestro mundo tiene arreglo. Humano no, humano no tiene arreglo ninguno, pero tiene un arreglo sobrenatural, y Cristo lo va a arreglar, ¿vale? Y cuando ponemos nuestra confianza en el Señor, entendemos que puede haber paz, verdaderamente, paz verdadera, no solo una tregua, ¿no? De armas, no, puede haber profunda paz, porque Cristo es el príncipe de la paz, ¿eh? Puede haber, pues, una sanación de corazones, por la misericordia del Señor, ¿no? Y así, ¿no? Tantas cosas. Bueno, yo más o menos un poco es lo que quería decir, no sé, hay mucho que tocar, ¿no? Pero me parece muy hermoso, ¿no? Y que el Papa nos pone en un, no sé, la encíclica nos ayuda en tantos aspectos de la vida cristiana, a renovarlos, a revivirlos, no sé, a vivir, pues en este caso he intentado haceros ver, ¿no? Cómo nos puede ayudar a vivir la virtud de la esperanza en esta doble dimensión, de la confianza filial, audaz en la misericordia de Dios, y de que efectivamente pensar que Dios puede cambiar el mundo, y puede... la historia no se le ha ido de las manos, sino que la sigue dirigiendo, ¿no? En su providencia misteriosa, ¿no? Y hará un día reinar el corazón de Cristo en todas las naciones y en todos los corazones, ¿verdad? Y esto nos tiene que animar continuamente, ¿no? Pues a seguir, pues, intentando transformar nuestras pequeñas sociedades, nuestras familias, nuestras comunidades, pues poner ahí, con el amor de Cristo, con nuestro corazón unido a su corazón, ser capaces de este milagro social. ¿De acuerdo? Bueno, Sagrado Corazón de Jesús. Si conocieras cómo te amo,
conocieras cómo te amo, si conocieras cómo te amo, dejarías de mendigar cualquier amor. Si conocieras cómo te amo, serías más feliz. Si conocieras cómo te busco, si conocieras cómo te busco, dejarías que te alcanzara mi voz. Si conocieras cómo te busco, si conocieras cómo te busco, dejarías que te hablara al corazón. Si conocieras cómo te busco, escucharías más mi voz. Si conocieras cómo te sueño, si conocieras cómo te sueño, me preguntarías lo que espero de ti. Si conocieras cómo te sueño, si conocieras cómo te sueño, buscarías lo que he pensado para ti. Si conocieras cómo te sueño, pensarías más en mí.